Me van a tener que hacer acordar de poner a grabar. Entonces Facundo decía, claro, yo por eso no elegí esa. Había puesto la uno, 2 y 4 y terminé sacando la uno. Sí, pero claro. O sea, si uno se pone a pensar, nosotros que estamos estudiando ingeniería de sistemas, que tenemos muchas bases de matemática, esta es suficientemente expresiva. ¿Ok? Y después creo que Sofía decía, que preguntaba, lo que no termino de entender es la diferencia entre declaratividad y expresividad. Yo le pregunto a todos esta. ¿Es más declarativa que esta solución? Comparando estas dos. La segunda es más declarativa que la primera. Ok. ¿Cuántos pasos hago acá en este código? Uno, ¿Cuál es ese paso? retornar si el número es divisible por tal, por Ok, dos, o en este sea, caso. básicamente preguntarle a alguien, che, ¿es divisible esto por 2? Ese es el paso que hago. Ok. Y sí, obviamente lo retorno. Si quieren lo podemos separar en dos pasos. Retornar es un paso más o no, es lo mismo, no viene el caso, porque los dos tienen retorno. Ok. Pero en este, ¿cuántos pasos hago? Calculo el módulo de x y 2 y lo comparo con cero. O sea, ya haces un paso más. Exacto. Son dos pasos. Ok. Son dos pasos. ¿Por qué son dos pasos este y un paso este? Porque esta está haciendo instrucción por instrucción. La primera instrucción es, che, calculo el mod de x con 2 y después lo comparo con cero. Finalmente con eso yo te digo, che, si es divisible o no. ¿Ok? Esta que está acá es lo mismo con respecto a declaratividad que esta que está acá. ¿Por qué es lo mismo? Porque ¿cuántos pasos hago acá? Uno solo. Uno solo. ¿Ok? Ahora, si ese G hace es divisible o no es divisible, no tengo idea porque no está siendo expresivo, pero asumiendo que sí, si yo pudiera ver el código de este G y veo que hace X mod de Z igual a cero, es lo mismo, es divisible. ¿Eh? Entonces, ¿se entiende ahí un poquito mejor, Sofía? O sea, este de acá puede ser expresivo o no, este de acá claramente es más expresivo que este de acá, pero lo que nosotros estamos evaluando para declaratividad es cuántos pasos hago versus declaro que quiero hacer algo. Y en este es, che, no me importa cuáles son los pasos, decime si es divisible por 2. Y en este es, pará, primero calculo el resto de la división entera y después lo comparo con cero. ¿Se ve la diferencia? Sí, mejor. A mí me sirvió mucho pensar el como delegar. La declaratividad es delegar la responsabilidad a que la haga otra persona y yo no me ocupo. Sea otra función o ya el programa que la tengo incorporado, pero no hacerlo yo en el momento en el que estoy programando. Entonces eso me sirvió. Y la expresividad me sirvió como decir, yo veo esto y se entiende lo que está haciendo sin saber eh, que, bueno, yo programando ya sé lo que estoy haciendo, pero vuelvo mañana, yo veo esto. Se entiende lo que estaba haciendo, se entiende lo que quiero hacer, se entiende el profesor o el que corrige lo que va a hacer sin tener que analizar el código. Esos son los que yo a mí ya me quedaron de la cursada. Sí. Después, por otro lado, también, o sea, de hecho, acá, y eso es lo interesante del código y de cómo trabajamos, es que acá hay cierta declaratividad, porque el resto de la división entera, yo no lo estoy haciendo paso por paso. ¿Cómo se hace el resto de la división entera? Y primero agarro el número que quiero dividir, el número por el cual estoy dividiendo, hago el paso a paso de la división, hasta que tengo el valor, ¿ok? Si lo hago con división decimal, tengo que sacar la parte entera, me quedo con la parte decimal, lo multiplico por el valor por el cual dividí y ahí obtuve el resto. No estoy haciendo todo eso. Entonces hay cierta declaratividad acá. Pero, ¿cuál es más declarativa? Esa es siempre la pregunta. ¿Cuál es más declarativa? Y esta es claramente más declarativa que esta. ¿Esta es más declarativa que esta? ¿Qué opinan? Mm, No, no es más No, declarativa, pero es más clara. Ok, pero yo pregunté declaratividad. ¿Es más declarativa? Es igual de declarativa, en realidad. Exacto. Es igual de declarativa. Si yo declaro lo que quiero. En esta declaro es divisible y en esta declaro G. ¿Qué significa G? Bueno, ese es problema, ese es otro problema, es problema de la expresividad. Pero yo digo, che, quiero resolver G. Y acá digo, che, yo quiero resolver es divisible. ¿Ok? ¿Sí? Yo no hago el paso a paso, sino que le digo, hacelo vos el paso a paso. Como decía Valentina, delego la responsabilidad, no es mi problema, es tuyo. ¿Ok? Es problema de G, es problema de es divisible. Problema de otro. Esa es la mejor forma de entender la declaratividad. Es problema de otro. ¿Qué? ¿Preguntas, dudas? no, por mi parte no. Acá
un preguntón, me olvidé de ocultar, pero bueno, ya se spoileó. La pregunta es, ¿siempre es conveniente realizar la solución más declarativa? Y hay dos respuestas, ¿sí? ¿Sí o no? Y con el siempre asociado, porque la pregunta es siempre. En la generalidad, ¿conviene realizar la solución más declarativa? Sí, en la generalidad sí. ¿Siempre? Siempre no. ¿Ok? ¿Por qué no? Y acá es donde viene lo importante. Si ustedes quieren comer empanadas, ¿cuáles van a estar más ricas? ¿Las que hacen ustedes o las que hace el delivery? Depende del Y delivery. la Nada, mentira, casera. la nuestra. Ahí es donde viene lo interesante. Depende del delivery, ¿ok? O sea, depende. Hay lugares que hacen las empanadas más ricas que yo porque yo no soy el mejor cocinero. Pero si yo fuera un chef profesional, y la verdad que prefiero hacerlo yo, lo voy a elegir a mi gusto de sal, a mi temperatura, ¿sí? Si yo fuera un chef profesional y realizar la solución más declarativa, depende, ¿no? O sea, tengo ganas de sentarme a hacer las hamburguesas. Ya ando con hambre, son las 10 de la mañana y ya ando con hambre. Las empanadas, tengo ganas de sentarme a hacer las empanadas. Y quizá la respuesta es no, entonces ahí conviene ser más declarativo y decir, che, hola, quiero empanadas. Pero Profe, sí, sí. no, perdón, si se podría pensar esto como que no siempre es bueno, digamos, o conveniente delegar las responsabilidades del código. ¿Se Es que puede pensar sí, de esa manera? es que de eso se trata, no siempre conviene dejar que otro resuelva el problema. ¿Por qué? Porque a veces el otro lo va a resolver menos performante, que es algo que nosotros no vamos a analizar en la materia, que es, ¿qué significa performante? Que usa menos recursos, ¿ok? Y cuando hay menos recursos, recursos son tiempo, energía, no sé, memoria, CPU, ¿ok? Entonces, cuando yo delego el problema, no tengo control sobre eso, no tengo control sobre si el código va a tardar 3 segundos o 3 milisegundos. Cuando lo hago yo, sí. Si quiero que tarde más, hago algo que tarde más, y si quiero que tarde menos, trato de hacerlo lo más performante posible. Pero lo importante ahí es si soy capaz de hacerlo mejor que otro. Si la respuesta es no, usa lo que te dan. ¿Ok? Yo no me voy a sentar a hacer un sistema operativo porque no me gusta Windows. Uso Windows. Y si no me gusta Windows, me paso a Linux. No me voy a poner a hacer un sistema operativo. Pero el que le da el 8, el que tiene ganas, se sienta y hace un sistema operativo. En vez de ser más declarativo, es más imperativo. Quiero, che, mi sistema operativo que resuelva todos mis problemas. ¿Ok? Y a veces esa es la respuesta a muchos de los problemas. Imagínense si ustedes se compran un iPhone y el iPhone es más lento que el Android. No, che, ¿y por qué el iPhone es más lento que el Android? No, porque nosotros usamos todas las funciones de Android. Y sí, obvio que va a ser más lento, hermano, si le está sumando cosas a algo que ya de por sí está implementado de otra forma. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo iOS? Dijo, vamos a crear un sistema operativo que se llama iOS, que está pensado para las cosas que queremos hacer con el iPhone. ¿Ok? Entonces, de eso se trata, es de qué es lo que necesito, qué es lo que priorizo, qué es lo que puedo también hacer. ¿Ok? Che, yo puedo resolver la suma usando primitivas de C y la verdad que sí. ¿Tenés idea cómo hacerlo? No, ninguna. Perfecto, entonces usar la suma que te da Haskell. ¿Se entiende? De eso se trata. Entonces, ¿tiene sentido siempre hacerla más declarativa? No, no siempre. En la generalidad, ¿prefiero hacerla más declarativa? Sí, por supuesto. En la generalidad. Después se analizará cada caso. Acá en paradigmas, ¿conviene siempre la más declarativa? 99,9% de los casos sí. En el parcial, sí siempre. ¿Ok? Porque nosotros no nos vamos a concentrar, y eso es muy importante, no nos vamos a concentrar en la performance. Y la performance es la decisión número uno para hacerlo más imperativo y menos declarativo. ¿Ok? Entonces, como nosotros sacamos ese problema de la mesa, decimos, bueno, no existe el tiempo, no existe la cantidad de recursos, no existe el dinero, hagamos la mejor solución posible, ¿no? Obviamente que si no existiera el dinero y el usuario que dice, che, esto es muy lento, las soluciones serían siempre declarativas. ¿Ok? ¿Se entendió esa idea? Sí, se Sí, sí, entiende. sí. Bueno, esta es muy interesante. Si hay asignación destructiva, entonces siempre, no hay un siempre ahí, pero se entiende que es un siempre, entonces siempre hay efecto colateral. Y esta es muy interesante porque la vimos en clase. De hecho, la charlamos. O sea, yo puedo garantizar que siempre que hay asignación destructiva hay efecto colateral. Y no, la verdad que no. Y de hecho, habíamos visto una solución eh, que era algo como yo tenía un Z, post Z que vale 0, ¿sí? Después tengo una F
sí, un X y un Y, ¿sí? Y dice if X más Y menor a 5, entonces return X más Z. Y si no, es a Z le asigno 0 y retorno X más Y. Entonces, mi pregunta es, ¿hay asignación destructiva en este código? Estoy pisando la posición de memoria. ¿Qué opinan? O sea, Pues, El Z, ¿no? Le estás pisando. si el X más Y es mayor a 5, sí. hay asignación destructiva. O sea, las condiciones que se tienen que cumplir para que haya, bueno, vemos. Pero hay asignación destructiva. ¿Ok? Yo estoy diciendo en algún lugar, che, esta posición de memoria, pisala. ¿Sí? Z igual a 0, la pisa. ¿Ok? Ahora, en este código, ¿hay efecto colateral? No, no. No. ¿Puede haber efecto colateral? No, no puede haber porque Z siempre va a ser cero. No importa que pase, nomás lo pisás, pero siempre va a ser cero y va a salir o X más Y nomás. Che, yo le puse constante acá, pero era par. Ok, por ahí me dicen siempre va a valer 0. ¿Todos están de acuerdo? ¿O nunca puede haber efecto colateral? ¿Y ahora? Ahora sí, Sí, efecto colateral, ¿no? Debería. Esta claramente tiene efecto colateral. Por lo menos la primera vez. ¿Ok? Porque empecé con Z igual a 0, termina siendo Z igual a 100. El estado de mi sistema cambia. ¿Pero qué pasa con esta ahora? sí que te va a alterar el estado del sistema. Ok, entonces, ¿puede tener efecto colateral? Esta de acá sí podía tener efecto colateral. Porque yo digo, che, lo pongo en 0. Ah, bueno, pero empezó en 0, entonces no hay tal cambio. Ok, pero esto es una global. Esto lo puede cambiar cualquiera en cualquier lado. Entonces, puede haber efecto colateral. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿siempre hay efecto colateral? No, siempre no. Ok, de hecho, eh, obviamente elegí un caso eh, medio borde a propósito, pero no necesariamente. De hecho, otra cosa que yo puedo hacer es, si yo acá recibo los parámetros por referencia, quizás alguno está asociado a ese concepto, pero es básicamente, lo recibo como una referencia, entonces lo puedo sobreescribir. Yo podría estar en vez de cambiar el valor de z, cambio el valor de x. ¿Ok? Y supónganse que hago eso. Entonces yo cuando entra siempre le digo, che, x vale 0. Y entonces estoy cambiando un X que andás a ver de dónde está, andás a ver si es una global, andás a ver si no. O sea, hay asignación destructiva. De hecho, también yo podría definir mi propia variable. Variable eh, J, que es X más Y. ¿Por qué defino esta variable? Y porque la uso acá. Y la uso acá. ¿Y hay asignación destructiva? No, porque es local. No, no. ¿Y dónde se guarda esa local? En el stack que después se desafía cuando retornea ¿Y la ese función. stack dónde vive? En la memoria. En la memoria. Entonces hay asignación destructiva. ¿Ok? Sí hay asignación destructiva. Ahora, no afecta al estado del sistema global. Entonces, no hay efecto colateral. ¿Ok? Y ahora mi pregunta es esta. Esta solución de acá. ¿Puede tener efecto colateral? Olvídense de este Z que no existe. Póngale que es X más J. ¿Puede tener Sí, si efecto le colateral? vas alterando los valores de X y Y, sí. Y pero eso ¿en qué cambia el sistema? Si yo a X e Y no lo piso. Uso lo que me mandan. Claro, no hay efecto colateral. No Porque no hay, no puede. cambias. Exacto, porque no cambio el estado del sistema. ¿Se ve? O No tiene sea, no efecto. cambia ningún valor. No cambia ningún valor de afuera. Cambia valores de adentro. Pero son internos, como decía Facundo. Entonces, como son internos, no lo estoy cambiando de afuera. Entonces, no altera nada del sistema. ¿Ok? Entonces, no tiene efecto colateral. ¿Alguien podría estar usando esta función para alterar algo del sistema? Sí, seguro. No es mi problema. ¿Ok? Alguien podría decir, che, esta es F de 3 y ¿ok?
Y acá sí está alterando el estado del sistema, pero no lo altera F. Lo altera la función mágico, esa que está ahí, que es mágica. ¿Ok? Sí. Entonces, si hay asignación destructiva, ¿está garantizado el efecto colateral? No. No, no. No. Ok, no. Entonces, de eso se trata. Si está garantizado, si siempre que hay asignación destructiva va a haber efecto colateral. Y la respuesta es no. Todo depende de cómo uno lo implemente. Pero puede, y esa es la clave, puede haber efecto colateral. Entonces tengo que tener cuidado con varias cosas. Cada vez que yo cambio el estado del sistema, puedo estar rompiendo algo que no soy consciente que estoy rompiendo. ¿Sí? El nombre es tramposo también, destructiva, como que te dice te rompo todo. Bueno, pero a ver, que haya efecto colateral no quiere decir que el sistema se vaya a romper tampoco. Que No, haya no, efecto claro, acabamos de entender eso. Es un poco, En- esa asignación destructiva porque yo lo que digo es, che, lo que había antes me chupa 3 huevos, pisalo con este valor. Cuando yo hago el z es igual a 0, no importa si z valía 0 antes, yo siempre lo voy a estar pisando. De hecho, Tal la cual. memoria no elimina. No dice, había 0, entonces no gasto tiempo y no le pongo el otro 0. No, agarra y lo pisa con 0 de vuelta, le chupa 3 huevos. Lo que dice es, che, ¿dónde se guarda? Se guarda acá. Ok, ponele un 0. Che, ¿y lo que había antes? No sé, no me importa porque justamente lo estoy asignando destructivamente. De eso se trata la parte destructiva de la asignación. Entonces, si hay asignación destructiva, o sea, puede no siempre haber efecto colateral, pero potencialmente sí. Claro. O sea, puede haber efecto colateral, pero no es garantizado, no siempre pasa. ¿Sí? Todo depende de cómo uno hizo la función, el procedimiento, lo que sea. ¿Ok? Sí, siempre que haya un siempre, replantéense las cosas. Eso es verdad. O sea, el siempre cambia muchísimo la ecuación. De hecho, acabamos con otro siempre. Entonces, dice, si no existe la asignación destructiva, ¿podemos garantizar la transparencia referencial? ¿Qué opinan? ¿Qué era la transparencia referencial? Que si vos pones Que dos un valores valor, iguales te salgan igual. Siempre que la función te tire lo mismo siempre. Ujú. ¿Cómo era la otra definición? ¿Qué más estaba hablando? no, sí, que un valor devuelve siempre la misma salida. Ok. Ante la misma entrada, devuelvo siempre la misma salida. Ok. Eso es la transparencia referencial. Entonces, acá habla de, podemos garantizar la transparencia referencial. Entonces, si no hay asignación destructiva, ¿puedo cambiar las posiciones de memoria? No, Pero si en la función voy, no sé, haciendo que z sume 1 más 1 cada vez que pase de vuelta por algún bucle, no estoy pisando ahí. Pero pero ahí, tendrías asignación destructiva ahí. claro, tendrías que tener asignación Ah, destructiva. claro. No tengo. O sea, esto que está acá, con el J no lo puedo hacer. O sea, justamente ya si defino un J, ya ahí puedo cambiar el comportamiento del sistema. Y justamente estoy diciendo, esto no existe. Ahora vamos a empezar a usar funcional y vamos a empezar a ver cómo funciona este tipo de cosas. Cómo es en un lenguaje de programación sin asignación destructiva. Pero lo que estoy diciendo es, che, no puedo pisar ninguna posición de memoria, ni externa, ni interna, ninguna posición de memoria. ¿Podemos garantizar la transparencia referencial? Sí, ¿no? Sí, Con sí. miedo. Sí, no. Un 66%. Estuvieron bien. Estuvieron bien. Sí, se garantiza. Si no hay asignación destructiva, la garantizamos la transparencia referencial. Entonces, lo que dice funcional, lo que dice Haskell es, che, si no tenemos asignación destructiva, bueno, la transparencia referencial es una realidad. ¿Qué es lo que pasa en las funciones matemáticas? ¿Ok? No hay tal asignación destructiva. No hay tal variable externa. Las variables son todas las que yo les paso, ¿no? Va a depender únicamente del x, y y z que yo le pase a la función. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí. A partir de ahora los quizzes son mortales, así que prepárense. Iña, ¿estás como para seguir? Ok. Para esto que. Acá tenemos. Este import function siempre ténganlo a mano, porque nada, después cuando. O sea, esto servía para poder imprimir cuando el resultado era una función por consola y que no les tire un error que se van a asustar al pedo.
Y después me voy a llevar, en principio, esta. Y ya habíamos visto la implementación de es doble. Eh, Bien, ¿se acuerdan lo que hacía doble, no? ¿Cómo leíamos esta notación? ¿X qué es? Un parámetro. Perfecto. Entonces lo que hacíamos era recibíamos un argumento X y devolvíamos el doble. Bastante simple. Denme un segundo que acá voy a levantar HCI. Perfecto. Entonces teníamos el doble de 2, nos daba 4, el doble de 3 nos daba 6. Y habíamos visto también que le podíamos pedir un tipo a doble que nos describa una función como eran las entradas y las salidas que tenía. Acá habíamos visto que esto todavía no le vamos a dar bola a lo que es número, pero podíamos leer que esto recibía una A como entrada y salía una. Y para verlo más simple ahora, lo que habíamos definido era que esto era un entero, un número, y devolvíamos también un número. Esto es un breve repaso de la semana pasada. Entonces, ¿qué puedo hacer con doble? No demasiadas cosas, ¿no? Pedirle doble a los números. Puedo definir también una función triple, que cómo va a ser. El triple de un número. Exacto. No hay demasiada magia acá. Pero ya cuando tengo dos funciones, puedo empezar a hacer las interacciones entre sí, ¿no? Si yo quisiera definir el sextuple de un número, quiero calcular, sin implementar ninguna función extra, cuánto es el sextuple de un número. ¿Cómo podría hacerse? ¿Se os ocurre? Pone sextuple es igual a doble por triple directamente podría ser, ¿no? Ok, ahí vamos para ese lado, pero sin definir sextuple. Con estas dos funciones en consola, ¿se les ocurre cómo las podemos usar para calcular el sextuple? Doble, le pasás el parámetro y multiplicás por triple y le pasás el parámetro. ¿Cómo sería escrito? A ver. Tenemos acá el sextuple de 2. Ahí pondría espacio. El tema es que no sé cuándo te deja de leer los. O sea, no sé si cómo funciona el. Si yo pongo espacio asterisco y me lee el asterisco también la función de entrada, o tendría que poner paréntesis. Ahí sería. Acá el asterisco va a separar los dos términos. Entonces, por un lado vas a tener el doble de 2 y por otro lado lo que ejecute. Y ahí pone triple de 3, triple de 2. ¿Cuánto nos tiene que dar esto? 12. Nos da 24. ¿Por qué? Porque hacemos el doble de 2, después el triple de 2 y nos queda 4 por 6. Si nosotros para hacer el sextuple queremos hacer el doble del triple, lo que podemos hacer es el doble. Y el resultado de esto, habíamos visto que si lo poníamos entre paréntesis, hacíamos que se ejecute primero. Y a esto le podemos pedir el triple. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué pasa Sí, sí. acá? Pues tenemos el 2 como parámetro. Primero calculamos el doble, se resuelve esta operación y esto es lo que sirve como entrada para calcular el triple. De la misma manera lo podemos hacer al revés porque la multiplicación es conmutativa. Eh, Tipo una composición de funciones de análisis. exactamente. No tuve ni que preguntar. Acá, como acaban de aclarar, lo que estamos viendo es una composición. Y si acá definimos f, ¿se acuerdan que podíamos definir alias a las funciones? Bueno, podemos definir constantes que tienen funciones como un valor. Y nosotros definimos f y g, cosa muy poco expresiva. Podemos hacer algo mucho más parecido a lo que veían en análisis matemático. F de g, g de f. ¿Se acuerdan de esto? Sí, sí. El concepto es literalmente el mismo. Vamos a ver la presentación. Composición.
Desde el punto de vista de análisis matemático, nosotros lo veíamos como dos funciones, una f y una g, por darles un nombre, donde primero se resolvía una y con ese resultado se entraba en la otra función. Entonces lo podíamos graficar como tres conjuntos numéricos desde que entra el dato principal hasta que tenemos un resultado. Entonces, en esta notación de acá abajo de g de f de x es igual a 6x más 1. Recordemos que si f de x es 2x y g de x es 3x más 1, este 6x más 1 viene de resolver una función dentro de la otra. Más allá de eso, ¿cuál es la primer función que vamos a resolver cuando escribamos GDF o GOF, también le decíamos? ¿Cuál es la primera función que resolvemos? ¿G o F? F. F. Exacto. F. Siempre partimos de la función que está más a la derecha o más cerca del argumento que estamos resolviendo. Entonces, eh, por ejemplo, ponerle de este -2, que sería nuestro valor de x. Esta primera flecha representaría la función f. Cuando lo resolvemos, 2 por -2 nos da -4. Y ese -4 es lo que vamos a reemplazar en este 3x más 1. Entonces nos queda -12 más 1, -11. Y así con todos estos casos. Y también habíamos charlado en la clase pasada de, también dentro del mundo matemático, de ciertas restricciones que tenían las funciones respecto a las entradas y las salidas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Una función simple, o sea, una función cualquiera, qué entradas podía tener, qué salidas podía tener. Entradas, todas las que quieras, salida, una. Exactamente. Entonces, por ahora quedémonos con eso. Sabemos que f cumple con esa condición, porque tiene una entrada y una salida. G lo mismo. O sea, son dos funciones bastante simples. Sí, déjame sumar ahí, Iña, que, a ver, es una para los mismos valores. O sea, si las entradas son -2, 8, X y el string hola, la salida va a ser siempre una. En este caso es -4. Pero salidas que tiene f de X, Y, Z, W son múltiples. ¿Ok? Pero es con las mismas variables una sola posible salida. ¿Ok? Perfecto. Exacto, sí, la relación es para un conjunto de entrada es una única salida. Pero el dominio de esas salidas puede ser, bueno, en este caso vemos que es infinito, porque son todos los números naturales o reales. Y también, ya yéndonos a la composición en sí, existía otra restricción entre una función y la otra. No sé si se acuerdan. O sea, el resultado de f, en este caso sabemos que se cumple, pero puede ser cualquier valor o está atado a lo que espera g. Tiene que estar en el dominio de G. Exacto. La imagen de f, o sea, las salidas posibles que tiene f, tiene que formar parte del dominio de g. En análisis creo que se cumplía bastante, nos podía pasar una función partida, capaz que si teníamos un rango de salidas que no entraba dentro de los rangos que admitía g, ahí tenemos un problema. Acá lo vamos a ver un poco distinto, pero es importante tener eso en cuenta, que toda la imagen o toda la salida de f o la primera función que componemos tiene que contenerse dentro del dominio de g, o la segunda función que va a recibir ese resultado. Ahí en el chat, Diego puso la imagen de lo de adentro es el dominio de lo de afuera. Y así es como funciona. Y también puso que tiene que ser del mismo tipo, que eso lo vamos a ver en un instante. Ponemos el chat. Ahí está. Pero sí, básicamente si yo puedo recibir los reales, bueno, buenísimo. Necesito que sea de los reales. Si solo puedo recibir enteros y no me podés decir que la salida de f son los reales, tienen que ser enteros. ¿Ok? Esa idea. Exacto. Bien. Entonces, esto por el lado, punto de vista matemático. Ahora nos vamos un poco, vamos a trabajar vamos a definir dos funciones para seguir viendo esto. Por un lado vamos a tener alargar un poco. Que alargar un poco, acá tenemos spoileado el funcionamiento que va a tener esto, es recibe la longitud de un cable y le agrega 10 metros. Si quieren podemos definir rápido esto, alargar un poco.
Bueno, primero pensemos cómo la vamos a definir. ¿Qué vamos a recibir en esta función? Un número, una longitud, un integral. Perfecto. Una longitud. Y ahí de paso dijeron que esa longitud posiblemente sea un entero. ¿Vamos a querer recibir algo más? ¿Necesitamos otro parámetro para trabajar esta longitud? No, no. No, no. Ok. Entonces nos podemos pasar a la salida. ¿Y qué vamos a hacer con esta longitud? Vamos a devolver otro número. Vamos a devolver un número, ok, eso lo ponemos acá. O sea, alargar un poco va de entero a entero. ¿Y cómo vamos a trabajar esa longitud? ¿Qué le queremos hacer? Sumarle En realidad 10. 10. 10 unidades de distancia. Perfecto. Entonces, la longitud, ponele que la tenemos expresada en metros para ser felices, le sumamos 10 metros. Acá, esto para repasar, lo que estamos haciendo acá arriba con estos dobles dos puntos es definir nosotros el tipo de la función. Que después ya vamos a profundizar un poco en eso, pero esto es algo que ya de por sí hace Haskell, no hace falta que lo definamos nosotros, pero está bueno que seamos conscientes y en algunos casos forcemos o seamos más específicos con un tipo. Entonces, alargar un poco. Por acá somos 10, nos devuelve 20. Somos 30. ¿Tiene sentido pasarle menos 10 a esto? Y si estás alargando, la verdad que no, porque no tendría sentido, estás acortando en todo caso. Exacto. Ni siquiera, porque estamos partiendo de una longitud negativa. O sea, esto que le estoy pasando es la longitud de un cable. Ah, la longitud, no, claro, menos. No, no. O sea, va a funcionar porque le suma 10 a un número, pero ya acá podemos estar viendo cómo el dominio de esta función no tiene sentido que sea un número menor a cero. Cero tampoco tiene mucho sentido. Pero bueno, eso es detalle. Entonces, tenemos que alargar un poco y acabamos de ver que lo definimos como una entrada entero y una salida también de enteros. Y ahora también vamos a definir sirve, que si alguno leyó acá, sirve, recibe la longitud de un cable y dice si es mayor al largo máximo. Entonces, hagamos lo mismo que recién. ¿Qué va a recibir? Un entero, ¿Y cómo le ponemos? longitud. Exacto. Recibida. Longitud va a ser un entero. ¿Y qué vamos a devolver? Un booleano. Booleano. Ah, no. Ah, sí, 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 un booleano. Sí, sí. Bien. ¿Por qué? Porque lo que queremos es ver si es mayor o no al largo máximo. Entonces, la salida va a ser por un verdadero o falso. ¿Y cómo lo calculamos? ¿Cómo operamos If, longitud? if longitud mayor a, no sé, máximo. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer con Eh, este máximo? ¿Lo tenemos definido en algún lado? no, por eso. Entonces nos podemos tomar la libertad de, si no preguntamos, le podemos poner un nombre también más expresivo, lo podemos definir nosotros. O en un parcial preguntar. ¿Cuándo le ponemos? 100. Perfecto. ¿Qué estoy haciendo acá? Lo definí como una constante. ¿Por qué? Porque eventualmente si quiero manejar esta longitud máxima en otros lados, no voy a tener 100 repartidos por el código, tirados por varios lados, sino que tengo una sola referencia a la constante de longitud máxima. Bien. Si la longitud es mayor a la longitud máxima, ¿qué hacemos? Then, creo que es acá. Sería true, else false. No O se algo así. puede poner directamente longitud mayor a Sí, longitud sí, sí, máxima sí. y ya devuelve el bool. Perfecto. Vamos por partes. Primero, esto lo vamos a tomar como pseudocódigo. Acá estamos haciendo, si la longitud es mayor a la longitud máxima, devolvemos true y si no, false. Pero acá estamos viendo si sirve o no. Y si sirve, sería si es menor a la longitud máxima, si no la supera. Entonces ya de movida, acá habría que dar vuelta
O damos vuelta al resultado para decir que sirve cuando es menor, o dejamos el camino feliz por true y lo que hacemos es esto. Si la longitud es menor a la longitud máxima, devolvemos que sirve, si no, devolvemos que no sirve. Segundo problema, no existe esta estructura de control en funcional. No tenemos el if, no tenemos el if, no tenemos el then. Vamos a resolver de otra manera estas cosas, pero hoy no contamos con eso. Pero tampoco es un problema hoy porque, como bien dijeron ahí a lo último, no vamos a hacer un if para devolver un booleano nunca. ¿Por qué? Porque ya la condición de ese if nos devuelve un booleano. Ya el operador menor nos va a decir true o false para esta comparación, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos 10 menor a 100 en consola, esto ya me devuelve true. Si nos pasamos, ya me devuelve false. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es comparar esto. Y esto va a ser lo que devolvamos. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Alguna duda? No, se entiende. Lo probamos. Sirve 10, sirve. Sirve 101, no sirve. Menos 10. Quédense con eso de que siempre que tengan un condicional que les esté devolviendo true o false mediante un return, es decir, que ustedes tengan return true, return false, está mal. O sea, ya sepan que por ahí hay algo raro y que hay que cambiarlo, ¿sí? Sí, tal Hacemos cual. un favor, Iña, cambió la definición del sirve que dice si es mayor al largo máximo y debería ser si es menor al largo máximo. Gracias. Ya, está bien. Si no sería mayor al largo mínimo, o sea, podríamos hacer cualquiera de las soluciones, pero no importa. Está mal por cualquier lado. Bien, tenemos Fíjate que definido. está en el chat si tendría que ser un menor igual. Pobre chat. Se me cierra y no me doy cuenta, ¿vale? Es muy No tendría ignorable. que ser, claro, no tendría que ser menor igual porque dice que si es menor al largo máximo sirve. Dice qué pasa si es igual al largo máximo. No. En ningún momento lo aclara. Entonces, es una duda que puede ser válida. Repito, tendríamos que investigar más en el tema, según quién nos define los requerimientos. En nuestro mundo es el profesor. Y si no, ante la duda, acá dice menor. Entonces, si dice menor, yo le pongo menor. Si dijera menor o igual, le pongo menor o igual. Si dijera, si no es mayor al largo máximo, y ahí ya entramos capaz en un gris un poco más grande, que podemos poner menor o menor o igual. Pero si simplemente dice, si es menor al largo máximo, le mantenemos el menor. Sí, en los casos que voy a usar menor igual es si no excede el largo máximo, si no es mayor, ahí sí me está diciendo menor igual, ¿ok? No está mal preguntar, este tipo de cosas son importantes porque depende del sistema que yo estoy armando, no hay gravedad, ¿ok? Entre un centavo más, un centavo menos no es tan grave, pero si yo estoy en un avión y necesito decirle, che, que no cargue más nafta que 10 litros y carga exactamente 10 litros y el avión se cae y estamos en un problema, muchachos. O sea, todo depende mucho del sistema. Entonces, ese tipo de cosas siempre se preguntan si no queda del todo claro. ¿Sí? Si no es explícito que es menor y punto, o menor igual y punto. ¿Ok? Sí. Y ante la duda, siempre ser restrictivos, ¿no? Si no tenemos la respuesta de si es menor o menor o igual, y bueno, ponemos el caso más acotado. O sea, nos vamos literalmente a lo que dice denunciar. Pero nada, no está mal preguntarlo y no está mal tampoco si asumen un menor igual, no es que va a cambiar, a influir demasiado. Bien, tenemos definido el sirve, ya lo probamos. Sirve tampoco tiene sentido para un dominio menor a 1, digamos. Y acá vemos también que la entrada es un entero y la salida es un bool. Entonces, ¿qué vamos a querer hacer ahora? Vamos a querer ver si sirve alargando un poco una longitud, que es muy parecido a esto que vimos del doble del triple, ¿no? Sirve alargando un poco, que vamos a meter un poco de texto, nos indica
si una longitud es útil luego de alargarla 10 metros. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Qué va a recibir? Un int y va a devolver Un un int y booleano. va a devolver un booleano. Ok. Y ese int y ese booleano, o en principio este entero, ¿qué sería? Como parámetro. El resultado de alarga un poco. Partimos de una longitud nosotros. O sea, nosotros partimos de una longitud del cable y tenemos que ver si alargándola a 10 metros sigue sirviendo, o sea, sigue siendo menor a 100. Entonces, O sea, el parámetro que le pasás sería la otra función, la de alargar. nosotros queremos solamente, O estamos trabajando, fíjense, igual que en este caso, recibimos la longitud del cable, longitud. exacto. O sea, partimos de la longitud siempre y después lo que hacemos adentro de la función ya es problema nuestro. Se podría ser longitud más 10 menor a longitud máxima. 10, longitud máxima. Perfecto. ¿Funciona esto? ¿Qué dicen? ¿Tendría que funcionar 90? ¿Nos tendría que dar true o false? False. False. Impecable. Bueno, vemos que con esto tenemos resuelto. Ya está, seguimos. ¿Es la mejor solución posible? No es la más declarativa, Ok. ¿Por qué? porque en vez de poner longitud más 10 podría poner alargar un poco. En Exacto. realidad sería al revés. Primero pones la función de la de sirve y entre paréntesis pones la de alargar un poco. Ok. Ahí como ya había puesto Santiago hace un ratito en el chat, pero bueno, no podemos saltar directo a las conclusiones. Claro, longitud más 10 ya lo tenemos abstraído a un concepto, que es alargar un poco. Así que si podemos poner acá longitud más 10, podemos poner, en principio, alargar un poco, longitud. Y esto está bien, en principio es más declarativa, seguro. ¿Por qué? Porque delegamos este comportamiento a otra función que ya tenemos definida. Pero esto nos está dejando por atrás algo que va a pasar mucho más después, que es lógica repetida. Longitud más 10, longitud más 10. Valor menor a longitud máxima, valor menor a longitud máxima. Esto es lo que nunca tiene que pasar en ninguna solución. O sea, si vemos dos pedazos de código que son iguales en dos lados distintos, es porque tenemos que en un lado usar lo que se definió en el otro, reutilizar el código. En este caso está perfecto como dijeron, la solución es ser declarativo, usar la función que ya teníamos definida, entonces en principio acá, alargar un poco longitud. Y como bien estaban diciendo después, vemos que longitud menor a longitud máxima es lo mismo que hace sirve. Entonces, ¿cómo hacemos para usar sirve acá? Como ya habían puesto hace un ratito en el chat, ponemos sirve y el parámetro de entrada de sirve va a ser el resultado de alargar la longitud. Che, déjame sumar algo acá, Iña. Sí, Acá es muy importante esto de no repetir el código. Cuando digo muy importante, es muy importante. ¿Por qué? ¿Cuál es la mentalidad de no repetir el código? Si mañana viene alguien y te dice, che, ¿sabes qué? Compramos una máquina que alarga más el cable, ¿ok? Y en vez de alargarlo un 10, lo alarga un 20. Ok, entonces vos tenés que ir y cambiar el código. Y cada lugar donde diga longitud más 10, vos lo tenés que cambiar por longitud más 20. Pero vos no sabés si ese más 10 es porque lo alargó o si ese más 10 es porque le está sumando un pedacito de cable. ¿Ok? Por decir algo, por decir una total boludez. Obviamente este sistema no tiene mucha lógica. Pero eso de que cambia mañana la funcionalidad y yo lo tengo que cambiar en un solo lugar,
Eso me hace la vida mucho más fácil a mí como programador, al loco que quería el sistema porque está pagando menos, y por otro lado, porque estoy seguro que no voy a tener errores, porque lo cambio en un solo lugar. ¿Ok? Claro. Acá el día de mañana te dicen, bueno, el segmento para alargar cables pasó a ser de 30 metros. Listo. Cuando alargamos la longitud más 30. Buenísimo, ya alargamos perfecto. Ahora, si usan esta lógica para evaluar si sirve comprar un cable o no, esto no les va a servir, porque tiene la definición vieja del segmento que se alarga. Entonces, acá por tener la misma lógica en dos lados distintos, ya un cambio queda afectando a la mitad del código. Y esto ya es un problema, es un bug. La declaratividad es importante, obviamente por el hecho de que yo me olvido del problema, pero también porque me ayuda a evitar repetir lógica. ¿Ok? Como yo estoy siendo más declarativo, evito repetir lógica. ¿Sí? Como uso algo que ya existe, que otra persona hizo, que es problema de otro, cuando ese otro cambie la definición, me cambia a mí también. Pero tiene sentido, porque yo lo que estoy preguntando en Sirve alargando un poco, no es si la longitud del cable estirándolo 10 metros es menor que la longitud máxima. Yo lo que estoy preguntando es si sirve después de alargar un poco. Y eso es ahora lo que estamos haciendo. ¿Sirve después de alargar un poco? Eso es lo que estoy haciendo. ¿Ok? Perfecto. Lo probamos. Que funciona igual. Y volvemos a ver acá el mismo patrón que vimos antes con el doble del triple, que es f de g de x. O sea, acá estamos componiendo estas dos funciones. Entonces es donde pasa esta flechita y nos queda acá este resultado también, ¿no? Ok. Y si estamos en esta foto donde estamos haciendo la composición de alargar un poco con sirve y hablamos de las restricciones de dominio e imagen de las dos funciones, ¿qué restricción se ven que pasa acá? O sea, ¿qué tiene que pasar para que sea posible la composición? Que alargar un Claro, poco tenga como salida un entero, un int, porque el valor de entrada de sirve es un entero. exacto. O sea, esta salida de alargar un poco tiene que coincidir con la entrada de sirve. Ahora, yo podría hacer algo como, por ejemplo, alargar un poco. Digo, bueno, a partir de ahora tomo en cuenta dos cables. Hacemos esto. En esta foto, alargar un poco tendría dos entradas, dos enteros. ¿Habría un problema ahí para hacer una composición? No. No saliendo una entera igual. Exacto, porque tenemos dos enteros en esta entrada, sale un resultado y ese resultado entra en cero. A ver si lo puedo. Vamos a dejar codearlo acá un día solamente para probarlo, pero no le gusta. El tipado, lo ¿Sí? tenés. Vemos que esto sigue funcionando más allá de los números. Si le ponemos 90 no funciona, si le ponemos 80 ahora tampoco funciona porque le está sumando 10 más. Nada, vemos que alargar un poco, tiene dos entradas ahora, dos parámetros, y sigue, las cosas funcionan. El comportamiento cambió, pero funcionan. Vamos para atrás. ¿Puedo hacer lo mismo con sirve? ¿Puedo agregar una entrada más a sirve? Sería, por ejemplo, Sí, acá. pero no lo voy a poder usar para componer. Ok, buena respuesta. Yo puedo modificar esta función, tener en cuenta dos longitudes. Acá alargar un poco no lo tocamos, le sumamos a mano la otra longitud. Tenemos dos entradas y una salida. El tipado. Sí. Bueno, está bien, toqué la función sirve alargando un poco, no sirve, ¿no? Pero vamos a hacer la prueba acá.
funciona. Esto mismo, en realidad había que hacerlo en sirve, acá. Sirve, trabaja con dos longitudes y la suma antes de comparar contra la longitud máxima. Tiene dos entradas. Ochenta 20, pero no es falso. Se ve acá, ¿no? O sea, agregué en este sirve, le metí una flechita más en entrada, un argumento más. Y como bien dijeron, obviamente se puede modificar la función de por sí sola, porque es el mismo caso de agregar un poco, pero ¿qué pasa? Cuando la quiero usar acá, ¿de dónde sale esta otra longitud? ¿Tengo alguna manera de agregarla? No, porque por cómo definiste sirve alargando un poco, solo aceptás una longitud, entonces no puedes meter otra longitud. Exacto. Acá estamos viendo que sirve, o por lo menos por ahora, sirve, está esperando como entrada la salida de alargar un poco. Y alargar un poco solamente tiene una salida, porque vimos que es una definición de las funciones eso. Entonces, por más que pueda modificar sirve, no me va a servir para componerla. Entonces, nuestra restricción es esa ahora. Cuando, cuando estamos trabajando con composición de dos funciones, la función que recibe el resultado de la primera, o sea, sería la segunda función que se ejecuta, va a tener limitadas sus entradas a una única entrada, que va a ser justamente la salida de la función anterior. O sea, acá dejamos de poder agregar flechitas en Sirve. Eso sería nuestra restricción en el dominio de la función, sin tener en cuenta el tipo de dato, ¿no? Que eso lo vamos a ver más adelante, pero que también va a tener que coincidir. Acá estamos trabajando solo con enteros. Si agregar un poco devolviera un string o un booleano, tampoco nos funcionaría, ¿no? Pero incluso solo con enteros tenemos una restricción en la cantidad de entradas que va a tener la función sirve. Bien, ¿hasta ahí queda alguna duda? No. No. ¿Cómo se llamaba el cuando se repite, digamos, el mismo código dos veces? Lógica repetida, le decimos. Sí, lógica repetida o código repetido. Sí. Generalmente cuando se repite lógica se repite código, pero también puede pasar que se repita lógica sin que se repita código. Lo vamos a ir viendo. Algún ejemplo vamos a encontrar. Es más, no sé qué va a ser más común después. Y se repite. El problema es repetir. Bien, perfecto. Entonces, hasta acá vamos a directamente introducir otro operador. ¿Vieron esta notación que hacíamos también en análisis? Que en vez de meter todo entre paréntesis, metíamos acá el puntito, que nos quedaba el gof o el fog. Eso acá también existe, y va a ser su nuevo operador amigo. Te lo vamos a dejar. Esto lo vamos a poder definir así. El operador composición. Un puntito. Para que esto funcione vamos a necesitar ponerlo entre paréntesis acá. Y hace literalmente lo mismo que acá y lo mismo que acá. ¿Qué nos va a decir? Que componemos las funciones alargar un poco y sirve, de modo que la función de entrada, la primera que se ejecute sea la de la derecha, alargar un poco. Y a la resultante de esta función compuesta vamos a aplicarle el parámetro longitud. Ahora vamos a meternos en detalle con cada cosita que dijimos. No estás recibiendo el longitudinio. Gracias. ¿Entienden? Es muy similar como queda la notación, pero en vez de o sea, anidar paréntesis, aunque acá todavía hay un paréntesis, usamos el operador composición.
Sigue funcionando. No nos va a Bien. quedar. Sí. En el mundo de funcional, ¿qué es el operador composición? Una ¿Qué función. es? Una función. ¿Sí? Una función. Entonces, como todo operador es una función, la composición también es una función. Entonces, por eso los paréntesis están ahora, esos paréntesis que sí, como dice Iña, los moví modelado en realidad. Por eso los paréntesis están ahora alrededor de las funciones, porque lo primero que yo quiero que haga este código es componer. ¿Ok? La primera operación que quiero que se ejecute o la primera función que quiero que se llame es la composición. Componer sirve y alargar un poco. ¿Y cuál va a ser el resultado de llamar esa función? De llamar a la función composición. ¿Qué va a devolver esa función? ¿Qué recibe? Ahí lo dijeron. Función, ¿sí? Recibe dos funciones y Sí, devuelve una función. recibe. Perdón, ¿eh? Hablé antes de que llegaras a hablar vos. Eh, Vamos a ver la clase que viene, el tipo bien concreto de la composición, porque tiene un par de vueltitas. Pero es eso, básicamente. Recibe dos funciones y devuelve una función que es el resultado de la composición de ambas. Perfecto. Se puede hacer una función, también podemos hacer acá el 2.t, pedirle el tipo, pero nada, después lo vemos eso. Por Sí, ahora nos quedamos con este concepto. Recibe dos funciones y devuelve una función compuesta, pero es una única función. Si hubiera Acá tres funciones, deberían estar las tres funciones dentro del paréntesis y después afuera los parámetros. ni. ahí abajo tenemos un caso igual. Ah, ok. Perdón, yo Ah, tengo una pregunta. sí. Eso del punto es una composición de funciones, ¿no? Sí, No podemos obviar el parámetro y como que si esas dos funciones, o sea, no podemos borrar el parámetro y que sea como una referencia a esa composición. exacto. Tenemos que llegar ahí. Pero Ok, perfecto. acá dijimos entonces que el resultado de esto va a ser una función. Entonces, sería algo parecido a que nos quede una cosa así, ¿no? O sea, el resultado de evaluar esta composición va a tomar estos dos parámetros. Recordemos que está puesto de manera infija, porque es un operador. Entonces nos tomaría estos dos parámetros, estas dos funciones como parámetro. Serían estas dos, nos devuelve una función resultante. Entonces sería algo como función longitud, ¿no? Perdón, niña, ¿querés mostrar en la PPT cómo queda la caja de las funciones? Sí. Nos da acá una caja negra. O sea, todas estas dos funciones y la conexión entre ellas lo resuelve en una sola función compuesta. Y acá podemos ver cuál va a ser la entrada y la salida de esa función. ¿Cuál va a ser la entrada? Int. Exacto, un entero y la salida, un booleano. ¿Y con qué coincide esta entrada y esta salida? O sea, el tipo de esta función. ¿Dónde tenemos definido un tipo así? Con sirve. ¿Y con cuál más? Sirve alargando un poco. Exacto, la que nos importa es esta. Porque sirve, ya vimos que está dentro de la composición. Entonces vemos que el resultado de la composición coincide en el tipo con sirve alargando un poco. Entonces, si esto lo tomamos como una función compuesta cualquiera, habíamos visto en la clase pasada que podíamos hacer una cosa como definir spar de un número. Aprovechamos la función ya integrada de Haskell. Esto vimos que funcionaba, ¿no? Sí. Y vimos que no tenía sentido dejar acá número como parámetro, si lo único que estamos haciendo era redefinir, o sea, definir una función como constante que hacía referencia a otra función. Y esto así funcionaba también, ¿no? Sí, era como un alias, por así decirlo. Exacto.
Y en este caso no vamos a hacer exactamente un alias, no vamos a hacer un alias, pero la lógica es un poco la misma, ¿no? O sea, acá tenemos una función compuesta que va a aplicarse esta longitud, que es el único parámetro que está recibiendo sirve alargando un poco. Entonces lo que podemos terminar haciendo es definir sirve alargando un poco como el resultado de componer alargar un poco y sirve, y este resultado vimos que es una función. Entonces nos queda algo muy parecido a el spar even. Entonces, acá sirve alargando un poco, es una función. Y esto funciona. Y obviamente, si lo definimos de esta manera, también podemos sacarnos de encima los paréntesis, porque ya no tenemos que preocuparnos por la precedencia. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo sirve alargando un poco así? ¿Qué me va a dar esto? Te va a dar, o sea, tipo, te debería dar como salida una constante, que sería esa misma función. ¿O no va por ahí? Ok, pero ¿qué me va a imprimir? El tipo de la función. Ojalá, pero nos conformamos con esto. Recordemos que la manera de mostrar en consola una función es simplemente decirnos esto es una función. No nos muestra más detalle que eso. Estaría buenísimo, pero no se puede. Pero lo que sí podemos hacer es esto, pedirle el tipo a nosotros. Y ahí vemos que coincide con esto que tenemos acá definido, que básicamente lo que nos dice es esto es una función. ¿Por qué es una función? Pues estamos diciendo que sirve alargando un poco es el resultado de componer dos funciones. Y el resultado de componer dos funciones es una función. Sí, recuerden que todo lo que hace posible esto que estamos hablando, de hecho, me olvido de que existe un parámetro y es una constante que devuelve una función que espera un parámetro, eso es posible porque las funciones son valores. Son valores. Los puedo retornar, los puedo recibir, los puedo operar. Son valores. Así como el 3, el string hola e Iñaki, que después vamos a ver cómo definimos un Iñaki. Pero son valores. ¿Ok? Exacto. Y acá. Ah, bueno, está bien. O sea, esto se transforma en una única función, int_bool, ya lo acabamos de ver. Y como dijo Martín, las funciones son valores. No sé si queda. Ok, nos queda esta última expresión, que esta sería la manera más funcionalosa que tenemos hoy en día para definir sirve alargando un poco en función a estas dos funciones que tenemos definidas. Volvé un segundo al código, Iñaki. Esta es mi pregunta, que ustedes deberían tenerla. ¿Cuál es la solución correcta? ¿La que está comentada o la que quedó como final? ¿Qué opinan? ¿Cuál es la correcta? La que sabemos que funciona. Ambas funcionan, ¿no? Ok, ambas funcionan. También funcionaba la de hacer longitud más 10 menor a longitud máxima. Ese estaba mal porque repetía lógica. Pero ¿alguna de estas dos está mal? ¿Es una mala solución? No, No. Ahora viene la pregunta importante. ¿En cuál de las dos demuestran que entienden más funcional? en la segunda. En la segunda. ¿Sí? Lo ven todos, que en la de abajo se nota muchísimo más que entiendo funcional, porque estoy aplicando el operador composición, porque de hecho estoy diciendo, como yo sé que las funciones son valores, lo que yo estoy haciendo es una constante que devuelve una función. O sea, si entienden esos conceptos, entienden funcional. Entonces, que hagan la solución de abajo, a mí como profesor me dice, este pibe entendió funcional. ¿Ok? Profe, una pregunta, no entiendo cómo sin pasarle el parámetro a esa función sabe con qué parámetro estás trabajando. Eh, Porque o acá sea, no estamos definiendo el parámetro. O sea, acá simplemente estamos definiendo que esto es una función que está esperando un parámetro, un entero. ok, o sea, vos cuando le pasás un número a esa función, operan las funciones de adentro con ese número, digamos, primero. O sea, Exacto. Sí. acá viene lo interesante. Lo que va a hacer el intérprete de Haskell es, ¿sirve alargando un poco? ¿Es una función? Esa es mi pregunta primero. ¿Sirve alargando un poco? ¿Es una función? Sí, ¿Cuántos parámetros espera? ninguno. Ninguno. Entonces es una función constante. La llama, la ejecuta. ¿Qué devuelve?
Y hacemos un favoriño, pone paréntesis ahí. Una función. Una función. ¿Ok? Entonces sirve alargando un poco, se ejecuta, es una constante que devuelve una función. Esa función que devuelve, ¿cuántos parámetros espera? 1. 1. Ok, entonces lo que dice Haskell es, ok, hasta acá leí. ¿Qué tengo a la derecha? Tengo un 10. Ah, entonces este 10 se lo tengo que aplicar a la función resultante de sirve alargando un poco. La función resultante de sirve alargando un poco es la composición de sirve con alargar un poco. ¿Ok? Ok, sí, sí, Y sí. ahí le Se pasa el entendió. 10. De esa forma, Haskell infiere los tipos, Haskell resuelve, el intérprete resuelve como esta operación. ¿Ok? Para nosotros, el sirve alargando un poco, recibiendo longitud o sin recibir longitud, va a ser medio como lo mismo. Pero para Haskell, en realidad pasan otras cosas de fondo. ¿Ok? Después es cierto que si vos le preguntás al tipo a Haskell, no importa que vos lo definas con paréntesis, Haskell te dice, no, bueno, no le voy a poner los paréntesis. Yo sé que es algo que espera un int y devuelve un bool. Bueno, sí, pero esos paréntesis me ayudan a terminar de entender que la función es constante y que devuelve una función. Pero bueno, a Haskell le chupa 3 huevos. ¿Cómo resuelve Haskell la composición? No nos interesa. Ajá. Se lo delegamos. A nosotros nos interesa qué hace la composición, que es unir dos funciones de una manera que nosotros esperamos que lo haga y que sabemos que lo va a hacer así. Pues, ¿cómo lo resuelve? Problema de Haskell. Esa es un poco la delegación que buscamos acá. Entonces, el ejecuto. No, esto, como dice Martín, se va a transformar en alargar un poco y después ver si sirve. Bien. Y habían preguntado qué pasa si queríamos componer tres funciones. O sea, ¿cómo podemos hacer 3 veces el doble de un número? ¿Cómo podemos hacer funcionar esto? A mí se me ocurre la más fácil. Muy prolijo, por suerte. Por la duda, poner unos paréntesis más. Buenísimo. Va, esto está bien, ¿no? Sí. 2 por 2 por 2. Sí, porque es el doble de 2, 4, el doble de 2, 8 y el doble de 2, perdón, y el doble de 8. Sí, sí, sí. Bien. Esta es la mejor manera que tenemos para hacer el triple doble de un número. No. Y usando el operador no puede hacer doble punto doble punto doble. Ok. O sea, en principio, si vamos de adentro para afuera, podemos acá componer estos dos dobles. Esto, créanme que funciona. Este lo saco porque ya, che, los pelotudos. Sí, sí, era para la joda. Acá tenemos el doble con el doble de adentro están compuestos. Se le aplica el número y el resultante de esto se le aplica el doble. Sigue funcionando. ¿Y ahora qué hacemos con este doble de acá? Entonces lo que podemos hacer, lo que nos permite la composición es armar una cadenita de funciones. ¿Cómo se va a leer esto? Estamos componiendo tres funciones, se van a ejecutar de derecha a izquierda. O sea, se va a hacer primero este doble, después este doble y después, por último, este doble del número. O sea, ¿Por qué nos permite? es importante el orden, ¿no? Es Si importante tuviese el orden. dos funciones que hacen dos cosas diferentes, necesita que una lee un número a la otra, tiene que estar siempre a la derecha esa, ¿no? Tal cual. Ponele, si acá le hiciéramos con esto, esto va a funcionar porque primero alarga 2 veces y después se fija si sirve, pero si lo hacemos al revés, esto no compila. ¿Por qué? Porque sirve de un booleano y después ese booleano lo va a querer usar acá. Entonces es Perfecto. importante el orden de la ejecución. Primero porque el orden de las cosas va a determinar un resultado distinto o no. En este caso es una multiplicación, entonces no afecta, pero en otro caso puede afectar. Y segundo, por justamente la consistencia en los tipos que espera cada función. Eso, y Profe, profe, acá
¿Se podría aplicar la lógica de lo anterior, o sea, borrarle el parámetro, porque el parámetro opera con lo de dentro? Tal cual. Siempre que vemos acá colgado el argumento por fuera de todo lo otro, ya, lo podemos sacar. Una consulta. Sí. Ahí lo de... O sea, tiene problemas el intérprete de Haskell si yo estoy componiendo dos funciones, una devuelve un bool y la otra recibe un int, porque, o sea, se devuelve 0 o 1 bool o sea, la imagen está incluida en el dominio de la otra, pero no son lo Si mismo. la salida de la primera función es un booleano y la entrada de la segunda función es un entero, eso nos va a romper, porque no son tipos compatibles. No es que se transforma a un false o un valor similar a otro. Sí, Haskell y lenguajes de verdad no castean. O sea, el booleano es booleano y el entero es entero. Después pueden boludear con JavaScript, que le encanta hacer esas pelotudeces, pero por favor, no casteen. No, no sé cuál tendencia va ganando, pero acá no existe eso. El Y por booleano es... ejemplo, Sí. devuelve un int y el otro recibe un float. Ahí vamos a ver cómo lo resolvemos. Posiblemente, o sea, el entero se puede transformar a float siempre, porque son tipo de dato compatible. Cómo lo resolvemos va a ser más propio de cada implementación y capaz vamos a intentar directamente evitar esa transformación de tipo. Capaz si sabemos Hoy que vamos a algo... hablar, sí, hoy vamos a hablar de tipos. Y en realidad lo que hace es tomar el tipo más restrictivo de los dos. O sea, si vos tenés int y número, no hablemos de float, hablemos de número, que ahora vamos a ver qué significa número, va a decir, ok, si es cualquier número, pero la salida de este es un int, entonces lo que hace es decir, bueno, la entrada va a ser un int. ¿Ok? Lo termina tratando así para que sea compatible. Sí. Igual Haskell con los números tiene unos dolores de cabeza que son asquerosos. Es la única cosa que cuando trabajamos con Haskell digo, bueno, muchachos, ignórenlo porque no viene al caso. Sí. Así. Pero bueno, dentro de los números se puede trabajar la compatibilidad. Ahora, número con string, string con bool, esos ya son tipos ya distintos. Hay que resolverlo de otra manera. Perfecto. Y en este caso, ¿cómo funciona esta composición? Porque habíamos dicho que en realidad este operador espera dos funciones y devuelve una. Y este es lo mismo, ¿no? O sea, sigue siendo el mismo operador de composición que ya vimos. Entonces, ¿cómo se les ocurre que se compila o se interpreta esto? ¿Qué piensan que pasa por atrás? Yo acá digo, ejecutame 3 veces doble. ¿Qué resuelve el intérprete? Que es una función. Es una función. ¿Y cómo llegamos a esa función? ¿Cómo analizamos esto de acá? Bueno, como dijiste, primero se resuelve la que está más a la derecha, se la pasa por parámetro a la que está en el medio, se resuelve la que está en el medio, y después de resolver todo eso, se resuelve la que está a la izquierda de todo. Por lo menos así. Eso va a pasar cuando le pasemos un parámetro 3 veces doble, cuando le apliquemos ya el parámetro y esto se transforme en un resultado. Pero mientras es solamente una función, lo único que se va a resolver son estos operadores, la composición. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por temas de precedencia que después vamos a ver, primero ataca este operador, creo. Va a hacer la función, va a componer doble con doble. Esto nos va a dar una función compuesta. Y este operador, que también espera dos funciones, va a tener el resultante de la composición anterior y este doble que estamos agregando. ¿Qué va a pasar? Va a tener dos funciones de entrada y cuando resolvemos queda una función de salida. Y esta función es la que cumple con la firma de la entrada de doble y la salida de doble, ¿no? O sea, va a ir entero a entero esto. Pero un poco lo que pasa es eso. O sea, cómo que funciona esta cadenita se va componiendo de a pares. Y esto. Una ¿Alguna duda? pregunta, si el tipo de dato no lo aclaramos, el Haskell calculo que o sea, lo entiende solo, ¿no?
Ahí si vos pones así. Sí, lo entiende, pero tuvimos la buena práctica de definir estos tipos de datos. Ahora son revoludos, pero después van a ser cosas más complejas y parte de demostrar esto de que aplicamos bien los conceptos es entender con qué tipos de datos estamos trabajando. Entonces, generalmente en Claro. los parciales vamos a pedir que por lo menos para la función principal de cada enunciado Sí, definamos el tipo de datos nosotros. ok, Pero gracias. es algo que no es necesario, salvo cuando trabajamos con estos quilombos de tipado de números que a veces hay que forzar un tipo, pero si no, lo resuelve todo el intérprete. Sí, algo interesante. Hoy vamos a trabajar un poquito más tipado al final. Haskell tiene un tipado estático, no dinámico. Vamos a ver más adelante qué significa tipado dinámico, pero tiene un tipado estático, es decir, donde entra un int, no puede entrar un string. Me chupa un huevo. Por eso, por ejemplo, para concatenar strings no puedes hacer como hacen otros lenguajes que usan el más para todo, sino que acá tiene que ser el más para los números y el más para los strings. Entonces el tipado es súper estático, pero a su vez te ayuda infiriéndolo. Como es súper estático, Haskell puede inferirlo por vos. Entonces es estático e inferido, ¿ok? Casi siempre nos encanta cómo lo infiere. Hay algunas excepciones donde lo tengo que definir. O sea, la verdad es que tener que definirlo va a ser muy pocas veces. La mejor práctica es, y esto que hizo Iña para mí fue muy importante, es parto desde los tipos, parto de lo que quiero recibir y lo que voy a devolver para entender qué es lo que quiero hacer. Eso ayuda muchísimo a plantear la solución, porque uno cuando empieza a hacer código, empieza siempre por, bueno, a ver qué, escribo la función. Y escribir la función está muy lindo, pero si vos no entendés en tu cabeza qué es lo que vas a recibir y qué vas a devolver, vas a perder un montón de tiempo. Entonces a veces el tipado es muy bueno para empezar porque es tipo, ok, voy a recibir un int que es la longitud, ok. ¿Tengo que recibir algo más? No, buenísimo. ¿Y qué voy a devolver? Ah, y bueno, otro int, porque es la longitud más 10. Ah, listo. Y cuando van a escribir la función ya sale sola, porque ya entienden cuáles son las entradas y salidas. Como dice Enya, ahora parece re estúpido porque las funciones son todas estúpidas, pero esto se va a empezar a complicar. O sea, estamos en la facultad. Bien, si no queda otra duda, pues estaríamos con composición. Ok, entonces vamos a hacer un pequeño repaso porque me estaba grabando. Sí, lo que vamos a ver ahora se llama guardas, que es básicamente funciones partidas, ¿sí? Y acá estábamos viendo la función signo, que lo que hacía era, tenía tres posibles implementaciones dependiendo del valor de x, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto en Haskell? Ahí estábamos viéndolo. Lo que vamos a usar es el pipe. El pipe es la forma de definir una guarda, y la forma que están definidos los pipes son condición, entonces definición. Entonces, cuando x es menor a 0, la definición de esta función va a ser -1. O sea, esta definición, y ahí es donde viene lo interesante, es una definición constante. Es una función constante, signo. El tema es que es una función constante dependiendo de x. Entonces ya podemos, esta parte que está acá es una definición constante, y esta que va a estar acá va a ser una constante, y esta tercera también va a ser una constante, pero la función signo ya no es constante, sino que va a depender de el valor de x, ¿ok? ¿Se entiende eso? O sea, signo no es constante porque depende de un x, pero las definiciones individuales sí son constantes. Devuelve -1, 0 o 1. Ok, esta segunda condición, ¿qué quieren hacer? ¿Cuál es la condición? Es igual Si x a... es mayor a 0, sí, si es igual a 0, entonces es 0. Ok, puedo hacer x mayor a 0. Sí, hago mayor mejor. Va a ser 1. Y me dijeron si x es igual a 0, entonces va a ser 0. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Bien. Entonces, si yo digo signo de 3, va a decir que es 1. Signo de -189, va a decir que es -1. Y signo, obviamente, de 0, me dice 0. Una cosa que quizás lo vieron cuando Iña lo ejecutó y ahora que lo ejecuté yo, es que para poner los negativos van a tener que usar paréntesis. Esto lamentablemente no funciona. Y eso tiene que ver con que el menos es un operador. Entonces, de la forma de que le decimos, che, es para que el número sea negativo, es con paréntesis. Medio choto, pero bueno. Son esas cositas de Haskell que hay que saber. Truquitos. ¿Qué? ¿Preguntas, dudas hasta ahí?
No, no. Ok, si yo hiciera esto en procedural, la función signo, ¿sí? ¿Cómo sería? Def signo X. ¿Cómo sería? Un switch case o un if. Ok, con un if sería if X menor a 0, entonces return menos 1, sí, algo así. Tendría algo así como un else if X mayor a 0, return 1 y else. Ok. Una cosa interesante de acá es que fíjense que yo jamás pregunto si X es igual a 0. ¿Por qué no? Porque queda descartado, ¿no? Es O sea, si no, redundante. Es el cero Porque y está mayor. único, incluido en else. claro, es el único resultado posible fuera de menor y mayor. Exacto. O sea, si yo pregunté el menor igual a 0, perdón, el menor a 0, el mayor a 0, el único valor que queda es el 0. Entonces ya sé que es parte del else, como decían por ahí. Entonces, acá pasa lo mismo, ¿no? O sea, si no es menor a 0 y no es mayor a 0, es obvio que es 0. No necesito decir, che, si es 0, devuelve 0. Entonces yo lo que puedo hacer acá es algo muy similar al else, es un otherwise. Caso contrario, otherwise significa de otra forma, caso contrario, else. Eso significa el otherwise, devuelve 0. Entonces, en ese sentido es muy similar. No podemos poner a discutir si es más prolijo o menos prolijo en procedural, más expresivo o menos expresivo en funcional. Obvio, toda la vida. Lo cierto es que es diferente. ¿Ok? Y acá alguien me puede preguntar, profe, ¿en Haskell existe el if? Sí, pero si lo usan, corto dedos. Así de simple. ¿Por qué? Porque no lo necesitamos. Tenemos guardas. Las funciones se pueden partir. Entonces, como se pueden partir, no necesito ifs. ¿Ok? Entonces, el que usa if, corto dedos. Ok. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? No, nada. Entonces, ¿para qué era el otherwise? Para cuando es igual a un número. No, es para definir en cualquier otro caso. Yo defino Ok. una condición. Defino una condición y una expresión. Otra condición, otra expresión. Y en cualquier otro caso hacía otra cosa. ¿Ok? Ahora vamos a ver casos más concretos donde no necesariamente es un solo valor de entrada. Puede ser cualquier otra cosa. ¿Ok? Como, che, si no lo definiste, esta es la definición para cuando no lo definiste. Obviamente, matemáticamente hablando, tenemos solo una entrada, solo una salida, vemos en el plano. Sí, ya sé que existe en 3 dimensiones, no lo vamos a ver acá. Pero sí vamos a recibir múltiples parámetros. Entonces, estas condiciones pueden ser tan avanzadas como a ustedes se les ocurran. Y las expresiones también, en vez de ser 1, menos 1, 0, puede ser tanto como ustedes quieran. Y acá algo importante que está puesto acá es que esta última expresión, la del otherwise, es opcional. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en un momento antes, Iña había dicho, no me acuerdo bien dónde era el contexto, pero había dicho como, che, ¿tiene sentido recibir, ese era, ¿tiene sentido recibir un cable con longitud negativa? Y la verdad que no. ¿Ok? Entonces yo algo que puedo hacer, que no sé si vale la pena, pero algo que yo puedo hacer es como restringir el alargar un poco y decir, cuando X es mayor a 0, o mayor a, sí, mayor a 0, entonces agrandalo. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando X es menor a 0 o igual a 0? ¿Me interesa hacer algo? No, nada. Exacto. Entonces, no tengo un otherwise. O quizás el otherwise es devolver longitud, así como me lo mandaste. Podría ser. Pero lo que quería mostrar acá, y algo que no le gustó. Tenés que cambiar la X por longitud Sí, en esa función. gracias, gracias. ¿Sí? Entonces, si yo ahora agarro a alargar un poco y le paso 10, obviamente, bueno, si le paso el más 10 me devuelve 20, 100 me devuelve 110, bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa cuando le paso menos 10, no? Esa era la pregunta. ¿Qué opinan que va a pasar? No hace nada. ¿Qué significa no hace nada? Te ¿Devuelve menos va, 10? te va a saltar cero.
0. ¿Esas son las opciones? Ah, Ahí no, tiene. claro, claro, claro. No, no, no va a hacer nada porque no está definido. Nada. ¿Un error? Ah, me gustó. Hay una opción diferente. Error. O sea, tenemos error, nada o devuelve 0. Esas fueron las opciones. Ok. Un error. ¿Por qué? Porque no hay una definición de alargar un poco. No forma parte del dominio de alargar un poco una longitud 0 o menor. ¿Se entiende? O sea, yo agarré ese dominio de las funciones que yo tenía y dije, che, no le puedes mandar el -2. No lo entiende. Son los reales positivos. ¿Ok? Y es importante eso, reales positivos. En realidad, enteros positivos, perdón, porque lo definimos como de entero a entero. Los enteros positivos. ¿Ok? Lo que va a mostrar en este caso es, che, no hay patrones exhaustivos para la función alargar un poco. ¿Qué significa que no hay patrones exhaustivos? Que no está definido para ese valor que vos me mandaste. No funciona para todos los valores de entero. Funciona para los valores de entero que cumplan al menos una de las condiciones de las guardas. ¿Ok? Lo mismo va a pasar obviamente con 0. ¿Sí? Y yo puedo decidir, por ejemplo, no sé, que si yo trato de alargar un cable que no tiene longitud o que tiene una longitud negativa, bueno, nada, no va a pasar nada. Entonces, ese no va a pasar nada, quizás es devuelvo la longitud, como me la mandaste. Entonces, ahí sí, si yo lo llamo con 100 va a seguir funcionando, si lo llamo con -10, me va a decir -10, no puedo alargar algo que no existe, y si lo llamo con 0, misma idea, no puedo alargar algo que no existe. ¿Ok? Podría ser eso. ¿Cuál corresponde? Y bueno, eso analícenlo ustedes. De hecho, algo que no vamos a ver en Haskell, pero sí vamos a ver después en objetos, es lanzar excepciones. O sea, ese non-exhaustive pattern es algo que Haskell te avisa, pero podríamos decidir nosotros, decir, che, no podés hacer esto, no seas boludo. ¿Okay? No lo vamos a ver en Haskell, pero se puede. Okay. ¿Preguntas, dudas? No, nada. Ok. Entonces ahora nos dicen, vamos a tener que trabajar en un proyecto de simulación del clima y nos dicen, che, cuando está despejado la probabilidad de lluvia es 0, cuando está nublado es un 50 y cuando relampaguea y me parece que ya es tarde, padre, es un 100. Y en cualquier otro clima que no sea ni despejado, nublado o relampaguea, la probabilidad siempre es 40. ¿Quién inventó estos números? Probablemente alguien que no tiene idea del clima, así que probablemente yo. Entonces vamos a hacer probabilidad de lluvia. Y lo que vamos a decir es, este es el clima, lo que vamos a recibir es el clima. ¿Okay? ¿Qué hago acá? Guarda. Okay. Bueno, sí. Pones clima igual a, entre comillas, despejado. Y sería return 0. Okay. Entonces la definición va a ser 0. ¿Okay? Una constante. ¿Sí? ¿Ahí estamos todos de acuerdo? Sí. Sí. Lo mismo para lo demás y otherwise. Sí, se ve, hay un patrón. Y acá, como bien decían por ahí, cualquier otro caso es el famoso otherwise, y ahí va a ser 40. Ok. ¿Vieron que hace un segundo hablamos con Niña de código repetido y lógica repetida? Bueno, acá hay lógica repetida. Y hay evidentemente código repetido. ¿Cuál es esa lógica repetida que pueden ver? La comparación Clima de un igual, clima igual. con un Clima string. igual. Sí, lo ven todos. El clima igual a. Clima igual a algo, entonces devuelvo una constante. Clima igual a otro algo, entonces devuelvo otra constante. Esta lógica claramente está repetida. ¿Sí? El código repetido quizás es el clima igual. Pero hay también lógica repetida. La lógica repetida es clima igual a algo, a un string. Entonces en ese caso devuelve una constante. La constante no es igual, el string no es igual. Pero la lógica de compararlo con un string y devolver una constante existe. ¿Se ve eso? ¿Lo ven todos? Sí. Por ahora no lo vamos a poder resolver. Ya vamos a ver más adelante cómo se resuelve esto, pero por ahora, lamentablemente, vamos a ver lógica repetida. ¿Ok? Pero está bueno que empiecen a darse cuenta que se repite. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos notar. Che, se repite. ¿Cómo lo resuelvo? Hay herramientas.
No las tenemos todavía. De hecho, va a pasar a veces que vamos a decir, sí, lamentablemente, sin las herramientas que no les dimos, no van a poder evitar la lógica repetida. Pasa mucho en lógico, pero bueno. En funcional creo que vemos todo lo suficiente para evitar lógica repetida. Ok, entonces si yo pruebo esta función, probabilidad, lluvia, despejado, ¿sí? Me va a dar 0. Relampaguea, me va a dar 100. Y si pruebo nublado, ¿cuánto me da? 40. 40 porque no es igual a Eso. la mayúscula. Es case sensitive. Sí, obvio. Es un string. Los strings son case sensitive. Entonces sí. Si pruebo nublado en minúscula, y sí, va a dar 40. ¿Ok? Quiero que se banque minúscula y mayúscula, bueno, se puede, pero no viene el caso. No nos interesa para esto. Pero podría comparar los dos como lowercase o como uppercase y con eso alcanza. O sea, toda mayúscula y todo minúscula y los comparo y listo. Pero no viene el caso, no viene el caso. Quería joderlos un poco con esto, pero ponerle, no sé, digo. Nubladito, va a seguir dando 40. Pero si está nublado, bueno, si le pongo un 0 en vez de una O, ya me da 50. ¿Ok? ¿Cuál es el tipo de probabilidad de lluvia? Sería string. Solo string. Es una String constante. a int. Ok. De string a int. Sí, lo que va a decir Haskell es de string a número. No voy a inferir que ese número es un int, pero es la idea. Es de string a int. Ok, inicio. Ok. Ahora quiero definir este que está acá, que es un buen día. Que cuando es lunes es false, cuando es martes es 0, y cuando es miércoles es ahí nomás, y cuando es viernes es un X. ¿Ok? Si yo quiero definir eso, spoiler alert, ya está definido acá, lo podría hacer. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con esto? ¿Funciona? Ahí tenés un quilombo con los tipos, porque estás Claro. devolviendo diferentes tipos según el valor del parámetro. Ok, ¿cuál es el tipo de la función buen día? De Depende string del día que a pase, digamos. dependiendo. No podés definirla. Ok. ¿Y eso a Haskell le va a gustar? No. No. No hay ni chances, ni chances. Las funciones tienen un tipo y tienen que mantenerlo siempre. ¿Ok? ¿Puedo devolver diferentes valores según la entrada? Sí, seguro. Lo que no puedo hacer es tener múltiples tipos. Y ojo, acabo de decir, ¿puedo devolver de diferentes valores según la entrada? Sí. Lo que no puedo es devolver diferentes valores ante la misma entrada. ¿Sí? O sea, la unicidad se respeta todavía. Eso todavía existe. ¿Ok? Entonces, esto que está acá, cuando trate de compilarlo, Haskell me va a decir, pero vos sos boludo. Y la verdad que sí, perdón, Haskell. Te pido mil disculpas. ¿Ok? Esto que está acá, algo interesante, es un carácter, no es un string. ¿Ok? Un string es doble comillas. String simple, carácter. Por ejemplo, si hago el tipo de X, ¿sí? Es un char. Y si hago el tipo de X, así, es un string. ¿Ok? O sea, ni siquiera estos dos coinciden en tipo. ¿Ok? Ok. ¿Hay alguna duda? Ok, entonces vamos a hacer esta, que es Perdón si es tipo, perdón si es tipo muy, no sé, elemental o algo, pero ¿cuál sería la diferencia entre char y string? un string es una cadena de chars. O sea, un char es A, B, C, cada uno de esos es un char. El 1 es un char, la ñ es un Ah, char, cada uno de esos es un carácter. claro, claro. Entendí. Ok, entonces voy a recibir un número en esta. Es mayor a 10 después de incrementar. Voy a recibir un número y voy a preguntar si es mayor a 10. Ok, entonces voy a recibir un X. Entonces, si X más 1 es mayor a 10, ¿qué tengo que devolver? Verdadero. Es true. True. Y si no, obviamente otherwise, no voy a escribir al pedo, otherwise, ¿qué devuelvo?
False. False. Buenísimo. Entonces, acá lo que estoy preguntando es obviamente, sí. Cuando viene X, si se cumple esta condición de acá, devuelvo true. Y si no se cumple la condición, False. ok. ¿Están todos contentos con esta implementación? No. ¿Por qué no? Se puede hacer mucho más simples, como es. Entonces, un solo chequeo se puede hacer en una línea. Ok, ¿cómo sería entonces? X más uno mayor a 1 10. mayor a 10. Ok, entonces claramente esto podría ser X más 1 mayor a 10. Esto que está acá está mal. Mal. Y necesito que me presten atención en este mismo momento porque este es el error más común en los desarrolladores junior y este es el error que yo veo en el código. Digo, pero vos sos boludo. Literal, ¿eh? Así, esa es mi reacción. Lo voy a tolerar de ustedes porque todavía están aprendiendo, pero ustedes van a laburar. Y me hacen esto y yo le digo, macho, revisa tu código. ¿Qué está mal acá? Lo que está mal es que el resultado de esta expresión ya me da un booleano. Y si yo tengo un booleano y quiero como resultado un booleano, lo uso como booleano, lo opero lógicamente. ¿Qué espero de esta función? Me faltó el X, espero que me devuelva un booleano. Entonces, si yo lo que quiero como resultado final es un booleano, opero expresiones que devuelvan booleanos. Esto ya me devuelve un booleano. ¿Ok? Supónganse que yo digo ahora, no es mayor a 10 después de incrementar. ¿Sí? Voy a copiar y pegar. Lo que yo puedo hacer es la misma condición, x más 1 mayor a 10, pero ahora este booleano ya no me sirve. ¿Cuál es el booleano que me sirve? O sea, esto me va a devolver true cuando El yo de quiero. menor a 10. Ok, pero no voy a operar con menor a 10. Lo que voy a hacer es usar al es mayor a 10 después de incrementar de x y lo voy a negar, porque justamente lo que quiero es lo contrario de esto. ¿Sí? Entonces, como lo que yo quiero es lo contrario de esto, puedo hacer directamente un not de eso. ¿Se ve eso? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, si yo tengo booleanos y quiero como resultado un booleano, los opero de manera booleana. Jamás hagan un if o una función partida para operar booleanos. Jamás. Si ustedes se encuentran haciendo un if, algo, return true o return false, ya están haciendo cagadas. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Sí. Sí. Entonces, esto se corta los dedos. Que quede claro. Ok, buenísimo. Entonces, obviamente, funcionar funciona, ¿sí? El 1 no es mayor, pero el 9, perdón, el 10 es mayor. O el 9.5, si quiero, también es mayor. ¿Ok? Y obviamente funciona de la misma manera que el otro. O sea, no hay tal ciencia. ¿Sí? Y el no es mayor después de incrementar. ¿Sí? Cuando es 10 me da 11, es mayor. Cuando da 9 me da true porque es 10 y no es mayor a 10. ¿Sí? Todo funciona. Si yo tengo booleanos y los necesito y necesito devolver booleanos, los opero. Con un AND, con un OR, con un XOR, con 8 ANDs anidados, no sé, lo que sea, pero los opero. ¿Ok? Con un NOT, obviamente. ¿Sí? Y si ya nos ponemos creativos, esta solución se puede usar composición, y este es uno de los casos donde la composición es prácticamente obligatoria, que es el NOT. ¿Sí? Yo puedo hacer composición ahí, y obviamente, ¿sí? O hago así los paréntesis, y tengo una función y le paso el X, o obviamente, como ya se dieron cuenta, funciones son valores, puedo sacar al X, me queda. Que esto es una función que depende de estas dos. ¿Ok? Y obviamente eso funciona, si no, no lo estaría haciendo con mucha confianza. Bueno, no le gustó el tipo, pero no le den bola. Eso es Haskell. Haskell haciendo conversiones de tipo, por favor. Ok. ¿Preguntas, dudas?
Una consulta. Esto, el Git que mostraste antes, ¿dónde estaba? ¿Dónde iba a estar subido todo esto? Eso lo voy a después mandar en el canal de videos, pero también está el link al seguimiento en la página de pd.com.ar. Joya. ¿Y algún ejercicio que se pueda hacer para practicar estas cosas están también en la página? Sí, todo en la página. Todo lo que es Ok, ejercicios, guías y qué sé yo, está en la página. joya. Gracias. A ver si tenemos algo más en la PPT. Ok, ¿preguntas, dudas sobre guardas? No, Bauti, ¿seguís vos? Vale. Vamos. Bueno, chicos, vamos a seguir con tipado acá en Haskell. Por un lado, tenemos los tipos concretos, que son básicamente los tipos de datos básicos que ya veníamos viendo. ¿De qué tipo se acuerdan? Que me puedan decir ahora rápido. entero, string, booleano. Perfecto. Int, float también, bool, char, bueno, los tipos de datos que vienen viendo hace mucho. Están en Haskell, están en C++, están en cualquier lenguaje de programación habido y por haber, básicamente. Bueno, cuando definimos una función, ya veníamos viendo la función, dos puntos, dos puntos, y bueno, todos los tipos que recibe y finalmente el tipo que devuelve. Pero además de todo esto, tenemos las clases de tipos, o en inglés, type classes, que son algo así como conjuntos de tipos de datos que siguen una condición. Ahora vemos bien esto. Bien. La primera type class que tenemos es num, que es básicamente todos los tipos que son un número, como lo dice su nombre. Esto puede ser int, puede ser float, puede ser double, también, bueno, complex, integer, que son tipos más complejos que tiene Haskell. Todo lo que pueda ser un número, básicamente. Otra type class que tenemos es ord, que es todo lo que pueda ser ordenable. Y esto les pregunto a ustedes, ¿qué quiere decir que pueda ser ordenable? ¿Qué les parece? Que puedo saber si uno es más grande que otro. Exactamente. Puedo saber si es más grande o más chico que otro. Puedo usar esos comparadores. Más grande, más chico. Orden alfabético puede ser también. Exactamente. Puedo comparar strings, puedo comparar chars por mayor y por menor. Y después tenemos la type class EQ, que sería equiparable. Que esto me deja saber si es igual o distinto de otra cosa. Bien. Si pasamos al código, un segundito. ¿Me pushás, Martín, lo que acabas de Sí, pegar? dame un segundo. Dale. Perdón, ¿podrías repetir la última, la de EQ? EQ es que pueda ser comparado por este operador de acá. Mirá. El igual igual. ¿Se ve ahí la Perfecto. consola bien? ¿O pongo Sí, más sí, se zoom? ve. Perfecto. Que se puede usar este comparador, este operador, o este de acá. El igual igual o el distinto de. Eso es lo que define que una type class sea EQ. Ahí quedó subido, Bauti, si querés. Vale. Bien. Entonces, si agarramos la función signo que había hecho Martín y la evaluamos un tipo, perdón, pará, bueno, voy a eliminar esto un ratito para hacer el ejemplo que quería hacer.
Sí, Ahí va. Si evaluamos el tipo de signo, podemos ver esto de acá. En principio, el tipado que ya veníamos viendo de funciones. A1 recibe una A1, devuelve una A2. Pero además podemos ver estas restricciones de acá. Que A1 tiene que ser ordenable, y tiene que ser un número, y que A2, que es lo que devuelve, tiene que ser un número. Yo les pregunto a ustedes, viendo la función, este A1 que recibe, ¿por qué tiene que ser ordenable? Por el uso de mayor y menor. Exactamente. Vemos acá, se usa un menor y se usa un mayor. Bastante simple. ¿Y por qué? También viendo la función, tiene que ser un número. Por ser comparado con el cero. Exactamente. Lo único que puede ser menor o mayor a 0 es otro número. Al menos en Haskell, algunos lenguajes capaz permiten hacer comparaciones de ordenables entre números y chars o cosas así, pero en Haskell es números con números. Eso no cambia. Después, bueno, para el tema del EQ es complicado, pero si evaluamos el tipo de la función como está recién, el operador este igual igual, vemos que la restricción es recibir dos A's, devuelve un bool, pero este A que se recibe debe ser EQ, ¿no? Debe poder compararse por igualdad. Haceme un favor, Bauti, en vez del Sí, signo de X, hacer el otherwise, hace X es igual a 0 para el último caso. otherwise. Y ahí fíjate el tipo, a ver si. No, le chupate el huevo. Perfecto. Es que no pusiste 2.R, ¿no? No, no, lo hizo. Sí, lo hice, pero no cambia nada. No, en realidad es porque ahora lo vamos a ver, va a haber un diagramita, pero el EQ y el NUM están como comprendidos dentro del mismo mundo. Ahora lo charlamos. Pero viene por ahí. Bien. Y la última type class que tenemos es show, que show es básicamente todo lo que puedo mostrar por consola, ¿no? Que bueno, en Haskell es prácticamente todo. Yo tengo una función show, que sea un show de 2, me devuelve por consola 2. Hago un show de el string hola y me devuelve hola. Si hago un show de signo, me devuelve function. Pero esto es solo porque lo definí yo, porque le pedí explícitamente a Haskell que haga un show de una función. De forma predeterminada, las funciones no forman parte del show, no entran dentro de esa type class. Eso para tenerlo claro. Sí, es import, si lo mostrás Bauti, el import que hacemos arriba de todo, hace justamente eso, define un show para las funciones. Bien. Bueno. Siguiendo con la PPT. Volví un minuto, haceme un favor, hacer la terminal 2.t de even, que lo hicimos la clase pasada y había un type class más que no hablamos ahí, pero que existe, que es el integral. El integral. Sí, ese es medio falopa, pero es básicamente números enteros. Y números enteros tenemos, hasta donde sé yo, existen dos, que son el entero, el int y el integer. ¿Cuál es la diferencia? No tengo ni la más mínima idea. Usen int, no usen integer. Y menos integral. Pero integral es otra type class, así como num. ¿Sí? ¿Por qué? Solo Diosito sabe, muchachos. No tengo la respuesta. ¿Por qué Haskell? Sí. Tiene esas cositas. Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna duda? No. Perdón, ¿cuál es la diferencia entre ORD y EQ? Que ORD solo puede ser comparado por mayor, mayor igual, menor o menor igual. No por igual o distinto de. Generalmente, si es ORD, es también EQ. Generalmente. Sí. Hay casos de cosas que no, pero la verdad que son la excepción.
Generalmente si son ordenables terminan siendo también EQ. Pero lo que importa es lo que yo le exijo. Cuando yo hago el igual, le exijo a ese valor ser EQ, no ser ordenable. ¿Ok? Y valores que son EQ y no son ordenables hay un montón. Cosas que yo puedo comparar por igualdad, pero que no son ordenables, que no les puedo dar un orden, hay un montón. Al revés es mucho más raro. Que sean ordenables, pero que no sean EQ es mucho más raro. Debe existir algo flotando por ahí que no vemos. Por eso existen las dos type clases como diferentes. Bien. Ok, gracias. Bueno, y acá, bueno, de forma más abstracta, lo que habíamos visto en las funciones, ¿no? Esto de acá, definimos una función, dos puntos, las restricciones con las type classes, flechita, bueno, un tipo o una variable, que esto se refiere a este A1 y este A2, en vez de ser A1 y A2 podrían ser int y bool, por ejemplo. Pero acá elegimos dejarlo como variable. Bien. Y acá tenemos un ejemplo con la función de sumar, ¿no? Tenemos, le damos un A, otro A, nos devuelve un A, y todos estos A's tienen que ser números, para justamente poder hacer la suma. Y acá tenemos un poco un resumen de todo. Primero tenemos las restricciones en rojo, ¿no? Que el A tiene que ser ordenable, tiene que ser número. En celeste, las type classes, ordenable, número. Después, A, que sería una variable de tipo, ¿no? lo que dije recién. Y bool, un tipo concreto, como vimos al principio. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien. Y este es un grafiquito que ayuda a entender un poco mejor dónde está incluido todo. Bueno, empezamos por la base de que todo es show, absolutamente cualquier tipo de dato es show, menos las funciones. Después, bueno, tenemos EQ, que acá podemos ver sus operadores, igual a igual, distinto de. Después dentro de EQ tenemos ORD, ordenable, con los operadores de orden. Que bueno, algo un poco raro es que para ser menor igual o mayor igual, con que sea ordenable es suficiente. No hace falta que sea EQ. Y también, bueno, los ordenables entran en las funciones de max, min y compare. Bien, tenemos string, bool, char. Y después entra num, que son el tipo de clases donde podemos usar las operaciones de más, menos, por, signum, que es la función signo, abs, que es el absolute, y negate, que acá entra float, int y complex. Sí, todas esas funciones que están ahí son las funciones que usa básicamente Haskell para inferir el tipo. ¿Ok? Cuando yo sumo números. ¿Ok? Y con eso infiere. Y si yo aparte le pongo una restricción de tipo a ese número y le digo, che, va a ser entero, ok, entonces a partir de ahora, todos los A que yo dije eran números y ahora yo sé que son enteros, van a ser enteros. ¿Ok? Entonces, si yo trato de sumar un entero, Haskell no te va a dejar sumar enteros con floats. Lo que va a hacer Haskell de fondo es convertir ese entero en un float, pero en realidad no te deja. ¿Ok? Después vamos a ver ejemplos de eso, de cuando yo eh, le hardcodeo, entre comillas, un tipo y después infiere los otros tipos en base a eso. Perdón, ¿qué sería un número no equiparable? Un número no equiparable, gran pregunta. Sabes que no tengo idea si existen realmente. Por lo menos no lo que usamos. El entero, el float, el complex, son todos equiparables. Si existe algo que no es equiparable, la verdad que no sé. Hasta las fracciones deberían ser equiparables. Quizás el infinito está modelado. La verdad, ni Pero en idea. Haskell creo que no hay. Sí, está el inf. ¿Sí? Ah, mira. No lo usamos para nada. ¿Y los Creo que imaginarios? son los complejos. Son equiparables. 8 is es igual a 8 is. Claro. Haceme ese favor, anda a la terminal, Bauti, y hacete
1 dividido 0. ¿Sí? Eso es un infinity. Y si haces el tipo de 1 dividido 0, ok, según esto es un fractional. Hay algunos a saber necesariamente si cumple. Pero no sé ni siquiera si lo podés construir el infinity. Con eso te digo todo. Pero bueno, quizás, a ver, hace 1 dividido 0 es igual a 1 dividido 0. Haceme eso, a ver si nunca. Quizás viene por acá, que es Ainum, que no son EQ. Bueno, no, es EQ el infinity. No sé. Si existe, solo de vuelta, solo Diosito sabe, yo no tengo la respuesta. Todos los números que nosotros vamos a ver van a ser EQ y ORD. Todos los números que nosotros vemos. No vamos a ver los complejos, no viene el caso, no me interesa. Pero sí, supuestamente existen, si no, no estarían separados. Bien. ¿Una pregunta? ¿Una duda? No, no. Bueno.